Ya que creamos la base de datos, ahora vamos a crear una tabla dentro de esa base de datos. Así que veo que aquí la base ya existe. Ahora en mi query voy a poner el comando use y luego el nombre de la base de datos. Ok, quiero usar esta base de datos para el comando que voy a escribir. Y el comando va a ser create table y luego el nombre de la tabla. El nombre va a ser client porque voy a crear registros de clientes para el banco. Entonces después del nombre de la tabla voy a poner entre paréntesis las columnas que va a tener esta tabla. La primera va a ser ID, su tipo es entero. La segunda columna va a ser para el nombre. Este tipo es, uy, este tipo es varchar. Y vamos a darle un tamaño. Digamos que el nombre tiene un tamaño máximo de 200 caracteres, considerando espacios y todo. La siguiente columna va a ser el teléfono. Ponemos phone number. Esto es varchar también. Y digamos que el teléfono tiene un tamaño máximo de tal vez 40 caracteres. Luego tenemos el correo, columna email, que también va a ser varchar. Esta digamos que tal vez 50. Y por último voy a poner una columna que se llama balance, para el balance o el saldo de dinero que pueda tener este cliente. Y este tipo va a ser decimal de 10 elementos y 2 elementos después del punto decimal. Ok, entonces esta es la tabla. Son 5 columnas y sus tipos. Pero también podemos darle ciertas características a cada columna. El ID, por ejemplo, tiene que ser la llave primaria, así que voy a poner después del tipo el comando o las palabras clave primary key. También esta columna va a ser tipo identity. Identity es una función y voy a poner aquí 1 y 1. Entonces lo que logra esta función es que ID va a ser un campo autoincrementable que va a empezar en 1, o sea, el primer registro que se vaya a crear, su valor va a ser 1 y va a incrementar en 1 después de cada nuevo registro. Ahora, también algo importante es que de entrada SQL Server, cuando crea o cuando define una tabla, todas las columnas van a ser nulos. Nulos en el sentido de que pueden alojar valores nulos. Un valor nulo es nada, es que una columna o un registro no tiene un valor en esa columna que se define como nula. Y de entrada todo es nulo. Pero, por ejemplo, digamos que aparte del ID, quiero que tanto el nombre como el teléfono sean valores no nulos, es decir, que siempre tengan un valor. Eso lo puedo lograr escribiendo not null para la columna name y también para la columna phone number. Y digamos que sí permitiremos el nulo tanto para email como para balance. Ok, esta es mi tabla. Estamos usando la base de datos Bank y vamos a correr. Ten en cuenta, esto lo voy a mover aquí para abajo. Ahí está. Ok, entonces dice que todo fue correcto, así que vámonos a la base de datos en tablas y vamos a actualizar los registros. Aquí tenemos la tabla client. Entonces de este lado, aquí voy a esconder el historial. De este lado podemos ver de una forma un poquito más gráfica tanto la base de datos como las tablas de la base de datos, pero también las columnas en la base de datos y más información. Entonces aquí veo el ID, nombre, phone number, email y el balance. Ok, entonces ya tengo mi tabla, pero digamos que ahora la quiero modificar porque más adelante vamos a crear más tablas en la base de datos y esta columna balance aquí realmente no me sirve porque voy a crear más adelante otra tabla para las cuentas que pueda tener su usuario y el balance o el saldo estaría en esa tabla, no realmente en la tabla de client. Entonces, para quitar esta columna, tengo que ahora trabajar con el comando alter. Así que aquí voy a quitar todo esto de acá. Sigo trabajando con la base de datos bank, entonces esto de aquí arriba lo dejo. Y ahora voy a poner alter table, el nombre de la tabla que es client, y luego escribo drop, comando drop column, y el nombre de la columna que dijimos que la que quiero borrar es balance. Entonces voy a poner aquí balance. Ok, drop es para eliminar y quiero eliminar una columna. Entonces vamos a correr.
Todo se completó correctamente. Vamos a actualizar aquí nuestra tabla. Refresh. Y veo que ya no está la columna balance. Y ahora quisiera también agregar una columna nueva. Y esta columna sería para almacenar la fecha de registro. O sea, cuando creemos clientes, quiero que se almacene en otra columna la fecha en la que se crearon esos clientes. Así que voy a poner igual, trabajo igual con la sentencia de alter table, pero ahora voy a escribir add column. Y la columna es la siguiente. La columna se va a llamar simplemente reg date, reg por registration, pero para poner un poquito más corto. Y aquí, bueno, aquí de hecho column sobra. Simplemente con add ponemos add y luego el nombre de la columna y luego pues las características de esa columna. Su tipo va a ser datetime. Y también algo importante es que quiero que esta columna tenga un valor por default. O sea que cuando hagamos un insert de registros en la tabla client, no tengamos que nosotros definir el valor de reg date, sino que se asigne de forma automática. Y esto lo logro con la palabra default. Y por default quiero que se ejecute en cada registro, en cada nuevo registro, una función que se llama getDate. Okay, getDate lo que va a hacer es que va a obtener la fecha de cuando se crea un registro y se va a asignar a la columna regDate. Okay, entonces vamos a correr. Todo fue correcto. Vamos a actualizar otra vez al cliente. Refresh. Y aquí tengo la columna regDate. Ahora ya tengo mi columna regDate, pero me gustaría que fuera también no nulo. Si bien ya dijimos que el default va a ser el getDate, como quiera, sería buena idea que de entrada también definamos que la columna es no nula. Así que ahora en lugar del add vamos a poner el comando alter column, el nombre de la columna y después del datetime simplemente ponemos not null, quitamos lo del default. Ok, vamos a correr. Acá había cambiado la ventana otra vez, la voy a mover del lugar. Ok, y ahora vámonos a actualizar una nueva cuenta, la tabla client, columnas, veo que regDate es datetime y ahora es no nulo. Entonces, por lo pronto, así queda nuestra tabla client.